Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa me usaba por mi dinero mientras me engañaba, se casó con su amante, y mi madre fue a su boda. Tengo 42 años y estuve casado anteriormente con una mujer llamada Shannon. Para decirlo de manera directa, ella era una persona manipuladora que casi destruyó mi vida y mi reputación. Cuando la conocí por primera vez, era más joven e ingenuo, y pensaba que Shannon era todo lo que había soñado en una pareja. Nos presentaron en una cita a ciegas que organizaron amigos en común, y quedé completamente cautivado. Había algo especial en su manera de ser, en su forma de hablar y comportarse, que me atrajo desde el primer momento. Sin embargo, a pesar de mis sentimientos por Shannon, ella dejó claro desde el principio que no sentía lo mismo por mí. Fue sincera y directa sobre esto, explicándome que no compartía mi interés romántico. Aunque me dolió escucharlo, aprecié su honestidad. En los meses siguientes, aunque Shannon no quería una relación romántica conmigo, mantuvimos el contacto porque compartíamos el mismo grupo de amigos. Nos encontrábamos ocasionalmente en reuniones y fiestas que organizaban nuestros amigos en común. Durante estos encuentros, me esforcé por mantener una relación cordial. La trataba como a cualquier otra persona del grupo, siempre con educación y respeto, sin intentar hacerla sentir incómoda o presionada. Entendía perfectamente su posición y me aseguré de respetarla. Hubo una noche en particular durante una fiesta en la que Shannon había bebido demasiado, y estaba visiblemente intoxicada. Al ver que necesitaba ayuda para llegar a casa de manera segura, no dudé en intervenir. Me aseguré de llamar a un taxi, la ayudé a subir y me cercioré de que estuviera bien atendida. Al día siguiente, ella me agradeció por cuidarla cuando estaba vulnerable y por no aprovecharme de la situación. Creo que fue a partir de ese momento cuando comenzó a mostrar una actitud más cálida hacia mí. Después de mantener una amistad durante 2 meses, ocurrió algo inesperado que cambiaría nuestra relación por completo. Tenía una fiesta de trabajo próxima, y, como no tenía pareja, mencioné casualmente en nuestro grupo de amigos si alguien querría acompañarme. No era nada especial, solo una oportunidad de disfrutar de comida y bebidas gratis, y pasar un buen rato. No quería ser el único sin pareja, ya que la mayoría de mis compañeros de trabajo estaban casados o en una relación. Para mi sorpresa, Shannon se acercó y me dijo que le encantaría ir conmigo. Me quedé bastante sorprendido, pero feliz de tener su compañía, así que hicimos planes para esa noche. La noche de la fiesta, cuando la recogí, todo se sentía diferente desde el primer momento. Había una naturalidad entre nosotros, una comodidad que no había existido antes. Ella parecía más abierta conmigo. Me esforcé por mantener todo casual y respetuoso, evitando cualquier tipo de coqueteo, porque aún recordaba sus sentimientos anteriores. Pero a pesar de mis precauciones, la noche estuvo llena de risas y diversión genuina. Shannon parecía estar pasándolo realmente bien. No paraba de reír y bromear, y sentí que estábamos conectando a un nivel más profundo. Al final de la noche, cuando la llevé de vuelta a su casa, Shannon me invitó a pasar. Dudé, no porque no quisiera, sino porque quería asegurarme de que cualquier cosa que pasara entre nosotros fuera auténtica, y no solo producto del ambiente de la noche. Así que decliné educadamente su invitación y me fui. Al día siguiente, Shannon me envió un mensaje que me sorprendió. Me confesó que durante las últimas semanas había comenzado a enamorarse de mí, pero había tenido miedo de admitirlo. Me dijo que mi constante amabilidad, la forma en que siempre la había tratado con respeto, y mi comportamiento caballeroso, le habían hecho verme de una manera completamente diferente. Shannon admitió que se arrepentía de haberme rechazado después de nuestra primera cita, y que deseaba haberme dado una oportunidad real de conocerla mejor en ese momento. Me preguntó si podría considerar darle otra oportunidad. Todo esto fue muy inesperado y me tomó tiempo procesarlo, ya que no me lo esperaba en absoluto. A pesar de los meses siendo solo amigos, mis sentimientos por Shannon nunca habían cambiado realmente. Así que cuando me pidió otra oportunidad, acepté sin dudarlo, y así comenzamos a salir nuevamente. A partir de ese momento, todo entre nosotros pareció encajar perfectamente. Me enamoré profundamente de Shannon, y hubiera hecho cualquier cosa por ella. Después de 1 año y medio de relación, Shannon y yo decidimos mudarnos juntos. Para entonces, ya pasábamos la mayor parte del tiempo en las casas del otro, y cuando ambos contratos de alquiler estaban por terminar, pensamos que tenía sentido buscar un lugar que pudiéramos llamar verdaderamente nuestro. Sin embargo, el proceso de búsqueda de vivienda reveló aspectos de Shannon que no había notado completamente antes. Desde el principio, Shannon siempre había mostrado una tendencia a ser un poco ostentosa, siempre inclinándose hacia las cosas más lujosas de la vida, lo cual era completamente opuesto a mi forma de ser. No era algo que me hubiera preocupado demasiado antes, pero se hizo muy evidente cuando comenzamos a buscar apartamento. Ella insistía en ver lugares de alta categoría, apartamentos lujosos que honestamente estaban fuera de su presupuesto.
Cuando se lo señalé, argumentó que esperaba que yo pagara el 70% del alquiler, justificándolo porque tenía un trabajo mejor pagado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esto debería haber sido la primera señal de alarma. Era una clara indicación de que nuestras expectativas financieras y prioridades no estaban alineadas. Pero en ese momento, estaba tan enamorado de Shannon y tan deseoso de hacerla feliz, que no me opuse. Una vez que encontramos un apartamento y nos mudamos juntos, surgió otro problema. Shannon era muy específica sobre cómo quería que se viera nuestro nuevo hogar. Cuando empecé a traer mis muebles, inmediatamente los rechazó casi todos, llamándolos anticuados y baratos, e insistiendo en que debía deshacerme de ellos. Debo admitir que mis muebles eran más bien piezas tradicionales vintage, que había coleccionado a lo largo de los años y a las que me había encariñado. Shannon era persistente, y cuanto más lo discutíamos, más me daba cuenta de que no iba a ceder. Al final, cedí solo para mantener la paz. Trasladamos la mayoría de mis muebles a mi estudio o al almacén, donde ella no tendría que verlos todos los días. Esto me hizo darme cuenta de que Shannon era extremadamente controladora en nuestra relación, algo que ocasionalmente había pasado por alto en el pasado. A pesar de sus defectos, mi exesposa tenía una habilidad especial para hacer que las personas se sintieran valoradas y cuidadas, y esto incluía a mis padres. Desde el principio, Shannon se esforzó por construir una relación fuerte con ellos, y ellos la adoraban. Para dar contexto, Shannon no mantenía contacto con su propia familia. Me había explicado desde el principio que su relación con su padre era profundamente dolorosa. Después del fallecimiento de su madre, su padre se había vuelto alcohólico, y pasaba la mayoría de las noches en bares, dejando a Shannon para lidiar con las consecuencias. Como resultado, cuando se fue a la universidad, tomó la difícil decisión de cortar todo contacto con él. Su padre nunca hizo ningún esfuerzo por contactarla. Esta situación siempre había dejado un vacío en su corazón, anhelando el tipo de amor y apoyo que nunca recibió de su propia familia. Por eso se había acercado tanto a mis padres. Ellos llenaron ese espacio para ella. Mi mamá y mi papá siempre la recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndole el amor y el cuidado que había extrañado durante tanto tiempo. En muchos aspectos, se convirtieron en la familia que siempre había deseado pero nunca tuvo. No me molestaba compartir a mis padres con ella. Ojalá hubiera visto en ese momento cómo estaba manipulando a mis padres, volviéndolos lentamente contra mí, pero fui demasiado ingenuo para notarlo. Después de 3 años de noviazgo, le propuse matrimonio a Shannon. Habíamos estado hablando sobre casarnos durante un tiempo, y Shannon había expresado su deseo de formar una familia pronto. Pasé semanas eligiendo cuidadosamente un anillo que sabía que le encantaría, y planeé la propuesta en su restaurante favorito, un lugar que guardaba recuerdos especiales para ambos. La noche de la propuesta fue mágica, y cuando le pedí a Shannon que se casara conmigo, ella aceptó sin dudar. La alegría en su voz, las lágrimas en sus ojos y la forma en que me abrazó con fuerza me hicieron sentir como el hombre más feliz del mundo. Mientras comenzábamos a planear la boda, se hizo evidente que Shannon no tenía muchos ahorros. Todavía estaba pagando sus préstamos estudiantiles, así que mis padres y yo terminamos cubriendo casi el 90% de los gastos de la boda. No me molestó demasiado ya que quería darle a Shannon la hermosa boda que siempre había soñado. El día de nuestra boda fue maravilloso, todo salió perfectamente, y mientras intercambiábamos votos, estaba emocionado de casarme con ella. Pero fue después de la boda cuando comenzaron los verdaderos problemas. El primer problema importante que enfrentamos fue cuando no podíamos concebir un bebé. Lo intentamos durante meses, esperando cada vez ver ese resultado positivo, pero nunca llegó. Finalmente, decidimos buscar ayuda médica, y fue entonces cuando los doctores descubrieron que Shannon tenía una condición en su útero que hacía casi imposible que concibiera de manera natural. Esta noticia la devastó completamente. Siempre había querido ser madre, y la idea de que nunca podría experimentar el embarazo fue increíblemente dolorosa para ella. Como resultado, Shannon cayó en una profunda depresión después del diagnóstico. Hice todo lo posible por apoyarla, incluso sugiriendo que podríamos explorar otras opciones como la adopción o la subrogación. Pero ella no mostraba interés. Shannon estaba obsesionada con la idea de tener su propio hijo biológico, y cualquier otra alternativa le parecía inaceptable. Luego, durante los meses siguientes, Shannon comenzó a esperar que yo cubriera su parte del alquiler y las facturas por completo. Insistía en que como el hombre de la relación, era mi responsabilidad ocuparme de todas sus necesidades. A lo largo de toda nuestra relación, yo siempre había sido quien pagaba nuestras citas, vacaciones y la mayor parte del alquiler y las facturas. No me importaba hacer estas cosas porque la amaba, y quería proveer para ella, pero también creía en una asociación donde ambos adultos trabajadores contribuyeran. Shannon ganaba un buen salario, y no podía entender por qué de repente sentía que tenía derecho a dejar de contribuir por completo a nuestros gastos compartidos.
Sabía que no podía mantener nuestro estilo de vida por mi cuenta, así que me mantuve firme y le dije que si no estaba dispuesta a seguir pagando su parte, tendríamos que romper nuestro contrato de alquiler y mudarnos a un apartamento mucho más pequeño y menos costoso. Sabía lo mucho que le importaban las apariencias, y que no querría que sus amigos pensaran que éramos pobres, así que esperaba que esto la hiciera entrar en razón. A regañadientes, accedió a seguir pagando solo su parte del alquiler. Sin embargo, durante los meses siguientes, constantemente mencionaba cómo los esposos de sus compañeras de trabajo se ocupaban de todas las necesidades de sus esposas e hijos, y que esas mujeres nunca tenían que preocuparse por trabajar o ganar dinero. Traté de explicarle que esas mujeres tenían hijos que cuidar, así que tenía sentido que se quedaran en casa. Sin embargo, ella era una adulta funcional que tenía un buen trabajo. No tenía sentido que simplemente renunciara a su carrera y se quedara en casa todo el día. Shannon insistía tanto que cuando vio que no lograba convencerme, decidió involucrar a mi madre en nuestro desacuerdo. Se quejó con mi mamá, casi como una niña que corre con sus padres cuando las cosas no salen como quiere. Mi mamá, que siempre había sido tradicional en sus ideas sobre el matrimonio, tomó el lado de Shannon sin dudarlo. Me dijo que el pensamiento de Shannon no estaba equivocado, y que como su esposo, era mi deber hacerme cargo de todas sus necesidades si ella quería dejar su trabajo. Las palabras de mi madre me hirieron profundamente. Ella no comprendía la tensión financiera que me causaría si Shannon dejaba de contribuir por completo. Tuve una fuerte discusión con Shannon al respecto, ya que sentí que me había traicionado al involucrar a mis padres en nuestros problemas. Durante esta pelea, en su enojo, admitió por primera vez que se arrepentía de haberse casado conmigo ya que no era capaz de mantenerla. Fue entonces cuando comencé a sospechar que Shannon podría ser simplemente una cazafortunas. Había pensado que éramos compañeros en este matrimonio, pero estaba claro que ella solo estaba interesada en lo que yo podía proporcionarle, no en quién era yo como persona. Después de esa pelea, Shannon comenzó a ignorarme completamente en casa, negándome cualquier tipo de afecto, casi como si me estuviera castigando por mantenerme firme. No más noches de citas, no más intimidad, ni siquiera el simple gesto de tomarnos de las manos. Dejó de ayudar en la casa, dejándome todas las responsabilidades como si estuviera tratando de forzarme a ceder a sus exigencias. Al principio, seguí intentando hablar con ella, buscando alguna manera de llegar a un acuerdo, pero ella ignoraba todos mis esfuerzos. Con el tiempo, simplemente me sentí agotado mentalmente de tratar de arreglar algo que ella parecía decidida a romper. En lugar de seguir intentándolo, observé en silencio cómo la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande. Al mes siguiente, Shannon renunció a su trabajo sin previo aviso, sin siquiera consultarlo conmigo. Ya estaba realmente frustrado con sus juegos, y le advertí firmemente que si no encontraba un nuevo trabajo pronto, tendría que mudarme porque no podía mantener nuestro estilo de vida yo solo. Finalmente ella se derrumbó llorando, expresando cuánto odiaba trabajar y que solo quería una vida matrimonial feliz, donde pudiera quedarse en casa, y ser una buena esposa para mí. Verla llorar me hizo sentir algo culpable, así que acepté de mala gana dejarla tomar un descanso temporal del trabajo. Le expliqué que si esperaba que yo cubriera todos los gastos, necesitaría encargarse de todas las tareas del hogar. Ella aceptó inmediatamente. Como era de esperar, nunca cumplió su palabra. Shannon empezó a pasar sus días jugando videojuegos, o acostada en la cama viendo películas, exactamente como sabía que haría. De vez en cuando limpiaba la casa, pero yo seguía ocupándome de la mayoría de las tareas domésticas por mi cuenta, igual que antes. Cada vez que le señalaba que no estaba cumpliendo su parte del acuerdo, se enojaba y me acusaba de estar molestándola. Con el paso del tiempo, Shannon se volvió cada vez más distante. Se sumergió en su comunidad de juegos en línea, pasando horas cada día charlando con gente por internet. No tardé mucho en darme cuenta de que estos amigos virtuales ocupaban más de su tiempo y atención que yo. Incluso cuando estábamos en la misma habitación, su teléfono siempre estaba en su mano, sus ojos pegados a la pantalla, sus dedos escribiendo mensajes más rápido de lo que podía seguir. A veces la veía sonreír o reír por algo que alguien había dicho y era como un golpe en el estómago cada vez. Esa sonrisa, esa risa, solía ser para mí, pero ahora me ignoraba como si no existiera. Durante este tiempo, la presión financiera sobre mí se estaba volviendo insoportable. No solo estaba pagando todo, sino que también estaba usando mis ahorros solo para mantenernos a flote. Cada cheque de pago parecía desaparecer tan pronto como llegaba al banco. Estaba constantemente estresado, constantemente preocupado por lo que pasaría si algo salía mal. Si perdía mi trabajo o si teníamos alguna emergencia, no había red de seguridad, no había plan de respaldo, solo yo tratando de evitar que nos hundiéramos. Mis padres no ofrecieron ninguna ayuda, ni siquiera una palabra de consejo o apoyo. Sabían sobre nuestra situación, y la presión bajo la que me encontraba, pero no parecía importarles. Un día descubrí algo que destruyó lo que quedaba de mi matrimonio. Estaba revisando las facturas del teléfono, tanto la mía como la de Shannon,
asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, mientras revisaba los cargos y registros de llamadas, noté que había múltiples llamadas al mismo número en la cuenta de Shannon. Me pareció extraño, así que sin pensarlo le pregunté de quién era el número. Ella simplemente puso los ojos en blanco, y me dijo que pertenecía a un tipo que había conocido en línea. Le pregunté si eran amigos cercanos o algo más, ya que parecía estar hablando con él todo el tiempo. Ante esto, Shannon respondió despreocupadamente. Tal vez no. Él definitivamente querría que fuéramos algo más. Me quedé boquiabierto mientras la miraba, esperando a medias que dijera que era una broma. Fue entonces cuando Shannon continuó diciéndome que se sentía emocionalmente atraída por Jacob, y que le gustaba pasar tiempo con él. Mi mano empezó a temblar al escuchar sus palabras. Tomé su teléfono y revisé sus mensajes para ver por mí mismo si esto era realmente cierto. Lo que vi me revolvió el estómago. Shannon y este hombre habían intercambiado mensajes muy explícitos entre ellos y habían discutido todo sobre sus vidas en detalle. En un punto, ella incluso le había admitido abiertamente a Jacob que había dejado de amarme pero que le gustaba usarme como su vaca lechera, ya que yo era una opción segura. Se jactaba de cómo estaba viviendo una vida cómoda en casa sin tener que mover un dedo durante los últimos meses. Jacob, por su parte, me había llamado un tonto nerd que merecía servirla. La pura desfachatez de su conversación me dejó aturdido. Rápidamente tomé fotos de sus mensajes porque no podía creer lo que estaba leyendo. Shannon me miró como si simplemente no le importara. Me di cuenta entonces de que nuestro matrimonio había terminado. Para ella, yo no era nada más que un medio para un fin, una herramienta para ser usada y descartada una vez que hubiera agotado mi utilidad. Aunque nunca había sido agresivo, sabía lo que tenía que hacer. Le dije que estaba harto de vivir así, y que iba a divorciarme de ella. Ella se rió en mi cara y me dijo que el divorcio no era una opción, y tuvo la audacia de sugerir que podríamos abrir nuestro matrimonio si eso haría las cosas más fáciles de aceptar para mí. Me negué rotundamente y exigí que se mudara inmediatamente ya que yo era quien pagaba por todo. Fue entonces cuando su comportamiento cambió. Shannon no iba a renunciar fácilmente a su control sobre mí. Me había manipulado durante tanto tiempo que siguió luchando incluso después de descubrir su infidelidad. Ella pensó que ingenuamente la perdonaría, y cedería a sus demandas una vez más. Sin embargo, cuando no lo hice, comenzó a gritarme que nunca se iría a ninguna parte y amenazó con involucrar a mis padres. Los llamó llorando y rogando por ayuda como si yo estuviera equivocado por pedir el divorcio. En lugar de admitir que me había estado engañando, comenzó a decirles a mis padres que era yo quien había sido infiel, tal como ella aparentemente siempre había sospechado. Afirmó que me había descubierto engañándola, y que ahora estaba tratando de inventar cosas sobre su vida y echarla de la casa. Les rogó a mis padres que la ayudaran. Mi madre, en particular, creyó rápidamente su historia. Me llamó entre lágrimas, furiosa, acusándome de romper mis votos matrimoniales y traicionar a mi pobre esposa, que según ella solo había sido amable conmigo y mi familia. Mi padre también me regañó por decepcionar a una gran mujer como Shannon, y me dijo lo decepcionado que estaba de mí. Intenté explicarles que nunca la había engañado, pero no me escucharon y siguieron atacándome. Confundido, les pregunté por qué creerían en ella por encima de su propio hijo. Fue entonces cuando descubrí que durante meses, Shannon había estado alimentando a mis padres con historias falsas, diciéndoles que yo llegaba tarde a casa, que había encontrado marcas de lápiz labial en mi camisa, que siempre hablaba de una compañera de trabajo, y que constantemente estaba distraído con mi teléfono enviando mensajes a alguien. Me quedé atónito al darme cuenta de lo lejos que había llegado Shannon, preparando el terreno durante meses para crear esta historia falsa. Claramente lo había planeado con anticipación, sabiendo que eventualmente descubriría su infidelidad, y quería que mis padres tomaran su lado y me aislaran. No importaba cuánto intentara explicarles a mis padres que había sido completamente fiel, que Shannon los había manipulado a ellos y a toda la situación, se negaron a escuchar. Incluso les envié las pruebas que tenía de la infidelidad de Shannon, pero mi madre insistió en que probablemente estaba inventando todo para cubrir mis huellas, tal como Shannon les había advertido, mientras que mi padre me culpó por fallar como esposo. En sus ojos, Shannon era la víctima y yo el villano, sin importar qué. Simplemente no podían aceptar la idea de que una mujer, especialmente alguien como Shannon, pudiera ser infiel. A pesar de todas las manipulaciones de Shannon y el caos que causó, finalmente nos divorciamos. El proceso no fue fácil. Shannon peleó en cada paso del camino tratando de torcer la situación a su favor, pero afortunadamente tenía un buen abogado que logró reunir todas las pruebas de su infidelidad y presentarlas ante el juez. El juez vio la verdad y gracias a eso no tuve que pagarle pensión alimenticia, pero incluso con el divorcio finalizado, el daño que mi exesposa había causado en mi vida estaba lejos de terminar. A pesar de que la corte había reconocido la infidelidad de Shannon, y era evidente que ella había traicionado nuestro matrimonio,
mis padres seguían aferrados a su versión de los hechos. Era como si vivieran en una realidad completamente diferente. Después del divorcio, comenzaron a insistir en que debía haber hecho algo para empujar a Shannon a los brazos de otro hombre, y que tenía que haber más en la historia. Como resultado, mi relación con mis padres se deterioró. Nos fuimos distanciando cada vez más. Cada conversación con ellos se convertía en una discusión. Cada reunión familiar era un recordatorio de que no creían en mí. Básicamente me excluyeron de la familia, y me sentí muy solo después del divorcio. A través de todo esto, Shannon siguió en contacto con mis padres incluso después de que nuestro divorcio se completó. Esa mujer cruel continuó usando a mis padres para mantener su influencia en mi vida. Solo 3 meses después de nuestro divorcio, Shannon no dudó en anunciar su compromiso y próxima boda con el mismo hombre con el que me había engañado. Me impactó lo cruel que podía ser. Sin embargo, lo que más me dolió fue enterarme de que mi madre había decidido asistir a su boda a pesar de saberlo todo. Cuando le pregunté por qué, se molestó, insistiendo en que solo quería estar ahí para Shannon. Explicó que mi ex esposa, que no tiene familia, le había pedido personalmente que asistiera y mi madre se sintió obligada a ir y apoyarla. Fue increíblemente difícil aceptar que mi propia madre había elegido apoyar a la persona que había destrozado mi vida. Después de todo esto, busqué ayuda en terapia para manejar mis emociones. Tomó meses y años empezar a sanar de todo lo ocurrido. No fue fácil. Hubo momentos en los que pensé que nunca me recuperaría completamente. Pero con el tiempo, empecé a encontrar paz. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida y a entender que lo que pasó no fue mi culpa. Y logré dejar ir la ira que me estaba consumiendo. Actualmente, estoy en un lugar mucho mejor en mi vida. He seguido adelante, conseguí un mejor trabajo, pagué todas mis deudas y me mudé a una nueva zona que ha sido como un nuevo comienzo. También he reducido el contacto con mis padres ya que nuestras interacciones son mayormente negativas y muy agotadoras. En cuanto a Shannon, ya no pienso en ella ni en lo que pueda estar haciendo. El dolor y la ira han sido reemplazados por una sensación de paz y cierre. He seguido adelante completamente, y estoy agradecido por eso. Hace aproximadamente 1 año y medio, empecé a salir con una mujer maravillosa llamada Kylie. Es una persona increíble, hermosa, honesta, independiente y con los pies en la tierra. Desde el principio, quedó claro que compartíamos muchos intereses y valores. Después de mi matrimonio fallido, nunca pensé que tendría otra oportunidad en el amor, pero aquí estoy. Estoy increíblemente agradecido cada día de que Kylie haya entrado en mi vida y haya redefinido lo que significa una relación para mí. Ella me ha inspirado a ser una mejor persona y me ama por quien soy sin pedirme nunca que cambie. Hace solo un mes, Kylie y yo recibimos la noticia más increíble. Estamos esperando un bebé. Cuando me enteré, me sentí en las nubes. La emoción fue abrumadora, y se sintió como el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas que había estado soñando durante tanto tiempo. Hace una semana, di el paso y le propuse matrimonio. Me arrodillé, y cuando ella dijo que sí, lloré de alegría. Se sintió como si todo por lo que había pasado en el pasado finalmente había llevado a este momento perfecto. Desde nuestro compromiso, Kylie y su hermana han estado planeando emocionadas nuestra boda. Esta mañana, recibí una llamada de mi madre, lo cual fue sorprendente ya que no habíamos estado en contacto durante meses. Con dudas, preguntó si era cierto que estaba comprometido, mencionando que sus amigos le habían enviado una foto que Kylie había publicado de nosotros con su anillo en redes sociales, anunciando nuestro compromiso. Lo confirmé. Entonces ella preguntó por qué no les había contado a ella o a mi padre sobre esta noticia directamente, lo que me hizo burlar. Le dije francamente que dado cómo se había deteriorado nuestra relación a lo largo de los años, no me sentía obligado a incluirlos en los momentos importantes de mi vida nunca más. Mi honestidad pareció molestarla. Me preguntó si al menos serían invitados a la boda, ya que la gente podría hablar si no estaban presentes. Me reí de lo absurdo de su preocupación, y le dije que a Kylie y a mí realmente no nos importaba lo que otros pensaran, y que, honestamente, no quería que estuvieran allí en absoluto. Al escuchar esto, ella comenzó a insultarme por ser un hijo tan egoísta e ingrato. Entonces, Reddit, soy el malo por no querer invitar a mis padres a mi boda después de cómo se comportaron conmigo en el pasado.